Una estación total no es más que un instrumento electro-óptico que consiste en la incorporación de un distanciómetro que sirve para la medición de distancias y una computadora que sirve para hacer cálculos dentro del aparato, a un teodolito electrónico. Se utiliza en el estudio de la forma y relieve de la Tierra, que se define como la topografía, y las principales actividades que se realizan en este son la medición de ángulos, distancias y niveles, de forma sencilla y práctica. Una estación total consta de diversos elementos. Por ejemplo, tenemos la perilla de enfoque que nos ayuda a incrementar la distancia de enfoque y esto hace que logremos una imagen más clara. Tenemos la pieza ocular del telescopio que nos sirve para ampliar las imágenes observadas. Asimismo, la estación total cuenta con una pantalla LCD en donde el usuario observa las distintas funciones que tiene el equipo y tiene una mayor accesibilidad a poner datos sobre él. Tenemos una base nivelante que nos da precisión de estabilidad a la hora de nivelar la estación total. En algunos casos, las estaciones totales cuentan con antenas para el control de distintos dispositivos que se ocupan en el campo de trabajo. Esto se logra a través de redes Bluetooth. También tiene unos puertos USB para la entrada y salida de datos necesarios de los trabajos. Se tiene un tornillo de bloqueo vertical que fija el movimiento vertical una vez el objetivo esté cerca y sea más precisa la imagen. Se tiene un tornillo de paso lento vertical para avisar un punto lejano con mayor precisión. De igual manera contamos con una plomada láser que nos da una fijación al punto inicial más sencilla. Se usa para que la estación total esté en el mismo plano horizontal que el suelo y así se tenga una mayor precisión al medir las distancias. Asimismo contamos con un teclado alfanumérico que nos da la facilidad de ingresar datos y controlar la estación total. En el costado del aparato se encuentra el botón de medición rápida que captura información de manera instantánea sin la necesidad de algún otro botón. Asimismo, se encuentra el botón de paso lento horizontal que tiene la misma función que el vertical, que es afinar medidas pequeñas. Se encuentra el tornillo de bloqueo horizontal que bloquea la horizontalidad para tomar medidas más exactas. Por último tenemos el nivel de burbuja, en el que podemos hallar un plano horizontal, centrando la burbuja en el centro del dispositivo nivelante. Para la etapa del montaje se debe buscar un punto específico en el terreno en el que se ubique el equipo con su trípode. Debe ser un punto con la mejor visibilidad posible, ya que desde él se realizarán las mediciones, y se recomienda marcarlo con una estaca. El trípode se levanta con las patas cerradas, hasta una altura cercana a la barbilla de la persona que va a realizar la medición. Una vez definida la altura, se ajustan en las patas a través de los tornillos o palancas que poseen. Procuren que la parte superior del trípode quede lo más horizontal posible. Se saca la estación total de su embalaje y se coloca sobre la base del trípode y fijándolo con el tornillo inferior a la base. Una vez se fija el equipo se deben colocar las baterías antes de proceder a nivelar, ya que si se colocan después podemos dañar el trabajo. El centrado del equipo consiste en garantizar que el eje principal del equipo pase por el punto de la estación. El centrado puede hacerse mediante la plomada óptica presente en muchas estaciones totales. Para ello se mira a través de su visor. Si el eje vertical del equipo no coincide con el punto de estación antes marcado, significa que la estación total no está bien centrada. Entonces, una de las patas del trípode debe fijarse, mientras que las otras dos patas deben sujetarse y correrse sin tocar el terreno. Las patas deben correrse hasta que el centro de la formada coincida con el punto de estación. Finalmente se fijan las dos patas que se desplazaron en el terreno para proceder con la nivelación. También puede emplearse la indicación de la plomada láser en el caso que el equipo disponga de ella, para efectuar la misma operación de centrado. Para realizar la nivelación de la estación total, utilizaremos como referencia su nivel esférico y su nivel tubular. Esta etapa es la final del proceso, pues una vez terminada podemos realizar las mediciones, dado que las patas del trípode estén fijas al terreno. Se sueltan los seguros de una de las patas para subirlas o bajarlas con el fin de ir centrando la burbuja dentro de los límites del círculo del nivel esférico. Este procedimiento se realiza con cada una de las patas si es necesario. El procedimiento termina cuando la burbuja se encuentra centrada dentro del círculo específico del nivel esférico. Luego se procede a realizar una nivelación de mayor precisión, checando el nivel tubular. Debe garantizarse que la burbuja dentro de este otro nivel también quede centrada. Para ello se eligen dos de los tornillos de la plataforma nivelante y se mueven en sentidos opuestos según se requiera, para lograr el movimiento de la burbuja hacia el centro. Para continuar con nuestra nivelación, la posición de la parte superior del equipo se alinea ahora con el tornillo que no se ha movido. De esta manera se lleva la burbuja de nivel tubular hacia su centro hasta lograr la nivelación. Algunos modelos de estación total muestran en pantalla la posición de la burbuja en los niveles. Ahora se chequea el centrado del equipo con el punto de estación a través de la plomada.
Si aparece desplazado, se suelta el tornillo que fija el equipo al trípode. Después se desplaza el equipo suavemente sosteniéndolo por la plataforma nivelante hasta que quede centrado. Finalmente, se vuelve a ajustar el tornillo. En caso de haber corregido el centrado, verifica la burbuja de nivel tubular para chequear que la nivelación esté correcta, y si no está centrado, ajuste los tornillos nivelantes como se hizo anteriormente. Una vez el equipo quede centrado y nivelado, estamos listos para hacer las mediciones correspondientes. El proceso de medición con la estación total es simple. Para empezar, la estación utiliza un rayo láser que apunta directo a superficies sólidas y con ayuda de un aparato llamado prisma circular, el rayo es reflejado al aparato para referir los puntos que la estación graba. Una vez que ya está nivelada la estación total en el primer vértice, se establecen las coordenadas de arranque con coordenadas ya conocidas. Sabiendo las coordenadas, se ingresan a la libreta electrónica y se les asigna el nombre del archivo y el medio de almacenamiento. Después se nombran las coordenadas de los puntos que se necesitan obtener. Se captura dónde estará la estación y después el punto en el que se basará para referirse. Después apuntará al prisma ya nivelado, colocándolo en el vértice de referencia para establecer la línea base, y después de la pantalla se mostrará el punto que medirá. Ahora se apunta donde está el prisma, colocando el punto a medir, el cual puede ser un vértice. Se presiona la tecla para calcular las coordenadas y se registran en la libreta. Este paso se repetirá cuantas veces sea necesario hasta tomar todos los vértices establecidos. Se guardan los datos en el dispositivo de almacenamiento de datos. Una vez terminando el proceso de medición, se guarda la estación total para evitar daños. La estación total es utilizada para realizar tareas de levantamiento y diseño de construcción, y también está optimizada para un posicionamiento 3D preciso. Además, el instrumento se utiliza para medir la distancia de inclinación del objeto al instrumento, ángulos horizontales y ángulos verticales. Esta unidad de microprocesador permite el cálculo de los datos recogidos para calcular la distancia horizontal de las coordenadas de un punto y el nivel de punto reducido. Es por ello que se utiliza para los levantamientos topográficos, que tienen por objetivo recopilar información de la ubicación relativa de determinados puntos y áreas de la superficie de la Tierra. Con la estación total se pueden realizar levantamientos planimétricos, que comúnmente se utilizan para el cálculo de longitudes y orientaciones, la división de parcelas y fincas, calcular áreas, entre otras cosas. Esta es para luego representarlas gráficamente en los planos. También se puede realizar un levantamiento topográfico, el cual recopila datos en los que figura el relieve del terreno, es decir, elevaciones y desniveles, y la ubicación de objetos naturales o artificiales. Otro de los levantamientos que puede realizar es el levantamiento longitudinal, el cual prevalece la longitud sobre el ancho de la superficie y se emplea para un trazo de construcción de vías de transporte, canales, vías férreas, líneas de alta tensión y conducción de líquidos. En el mercado existen tres principales tipos de estación total, que son los convencionales, con GPS incluido, y los robóticos. Cada tipo ayuda al operador de una manera más eficiente. Claro que cada uno tiene tanto sus ventajas y desventajas. Sin embargo, todo es cuestión del presupuesto y la necesidad de la empresa o el individuo. La estación total convencional es un instrumento electrónico óptico que ayuda a obtener datos de medición. Posee una pantalla electrónica que sirve para configurar las coordenadas y unidades de medición. La función principal es medir ángulos, distancias y niveles entre la base, que es la estación total, a los distintos puntos de interés mediante los prismas. Es muy común que dicha herramienta sea utilizada por dos técnicos, uno para operar la estación total y otro para moverse con el prisma a los puntos solicitados. La única desventaja de este equipo es que no es resistente al agua, provocando que el clima sea un obstáculo a la hora de hacer un levantamiento. Por otra parte, la estación total con GPS incluido es de mayor precisión que una convencional, ya que puede abarcar distancias mayores a 40 km a la redonda. Las estaciones totales con GPS incluyen dos antenas para obtener una mejor captación de datos. Es muy práctico para hacer el levantamiento de grandes extensiones. Normalmente se realiza el levantamiento en dos puntos específicos, una con una línea de control y otra para introducir las coordenadas geográficas para así obtener datos georreferenciados y poder realizar el levantamiento. Cabe mencionar que el sistema de GPS en la topografía ayuda a obtener una gran precisión en la posición en un plano horizontal. Además, indica la elevación en el cual se encuentra la estación total mediante las señales de los satélites. También permite que este tipo de tecnología pueda usarse sin que el operador esté presente, como lo son los drones voladores que captan los datos mientras siguen una ruta marcada. Bueno, por último, las estaciones totales que se clasifican como robóticas son las más completas, ya que puede tomar mediciones de distancias muy grandes, con precisión casi perfecta, sin la necesidad de un prisma. Las mismas pueden capturar fotos del terreno que se mide. Las ventajas que tiene es que es muy ligero a comparación de las convencionales y resiste a los ambientes de área de trabajo. En pocas palabras, es un equipo hecho para cualquier tipo de ambiente y terreno.
El diseño de esta estación total es muy parecido que una convencional, sin embargo la diferencia es que esta contiene más tecnología y facilidades para el operador. Los instrumentos de estación total pueden medir distancias con exactitud y rapidez. Estas y muchas otras ventajas significativas han hecho de las estaciones totales los instrumentos predominantes que se usan en la práctica topográfica actualmente. Sin embargo, existen 3 fuentes de error en trabajos con estación total: errores instrumentales, naturales y personales. Errores instrumentales. Los niveles de alidada están desajustados, el eje horizontal no es perpendicular al eje vertical, la línea de colimación no es perpendicular al eje horizontal, error de índice en el círculo vertical, excentricidad de los centros, errores por graduación de los círculos y errores ocasionados por el equipo periférico. Errores naturales. El viento, los efectos de temperatura, refracción y asentamiento del tripié. Errores personales. El instrumento no está asentado exactamente sobre el punto, las burbujas de los niveles no están perfectamente centradas. Uso incorrecto de los tornillos de fijación y de los tornillos tangenciales. Enfoque deficiente. Visuales dirigidas con demasiado cuidado. Aplome y colocación descuidados del estadal.